En el corazón de la Segunda Guerra Mundial, cuando las potencias del mundo luchaban por imponer su supremacía tecnológica y militar, surgieron rumores sobre un experimento tan asombroso que desafiaba las leyes de la física. Era el año 1943. En el puerto de Filadelfia, se habría llevado a cabo una prueba secreta destinada a convertir un buque de guerra en invisible. Pero lo que ocurrió ese día, según los testigos, no solo desafió la ciencia conocida, sino que también desató un torbellino de preguntas que aún hoy no tienen respuesta. Un destructor de la Armada de los Estados Unidos, el USS Eldridge, desapareció frente a los ojos atónitos de marineros y testigos. Algunos dijeron que el barco no solo se volvió invisible, sino que se teletransportó a otro puerto y regresó en cuestión de minutos. Otros relataron historias escalofriantes sobre miembros de la tripulación fusionados con las paredes del buque y marineros que quedaron mentalmente destrozados. ¿Se trató de un experimento real que logró manipular el espacio-tiempo? ¿O fue solo un mito creado por la paranoia de la era de guerra? Acompáñanos en este viaje mientras exploramos la historia, los testimonios y las teorías detrás del enigmático experimento Filadelfia. Para comprender la magnitud de las afirmaciones en torno al experimento Filadelfia, primero debemos sumergirnos en el contexto histórico en el que se dice que ocurrió. La Segunda Guerra Mundial no solo fue un conflicto de armas y ejércitos, sino también una carrera por el dominio tecnológico. Desde la creación del radar hasta el Proyecto Manhattan, la ciencia se convirtió en un campo de batalla paralelo. En 1943, Estados Unidos estaba en plena investigación de tecnologías que pudieran otorgarle una ventaja decisiva en la guerra. Proyectos como la invención de rádares y bombas nucleares se llevaban a cabo en secreto absoluto. Es en este entorno de investigaciones clandestinas donde surge la posibilidad del experimento Filadelfia. La necesidad de invisibilidad militar no era descabellada. Proteger los barcos de los torpedos enemigos, especialmente de los temidos submarinos alemanes, era una prioridad. Algunos científicos especulaban que la manipulación de campos electromagnéticos podría ser la clave para lograrlo. Un nombre frecuentemente vinculado al experimento Filadelfia es el de Nikola Tesla. Aunque Tesla murió en enero de 1943, algunos creen que sus teorías y experimentos sobre energía y campos electromagnéticos sirvieron de base para el supuesto experimento. Tesla había desarrollado tecnologías para la transmisión inalámbrica de energía y experimentó con bobinas electromagnéticas capaces de crear campos magnéticos intensos. Se dice que algunos de sus documentos fueron confiscados por el gobierno de Estados Unidos. Tras su muerte, alimentando especulaciones sobre su aplicación en proyectos secretos. En este periodo, también se gestaron otros experimentos militares clasificados, como el Proyecto Manhattan, que culminó en la creación de la bomba atómica. Estos programas demostraron la capacidad del gobierno de Estados Unidos para financiar y ocultar investigaciones de gran escala. Algunos creen que el experimento Filadelfia formaba parte de un programa más amplio conocido como el Proyecto Rainbow, diseñado para manipular campos electromagnéticos y volver invisibles a los barcos. ¿Fue el Eldridge solo el comienzo de algo mucho más grande? El 28 de octubre de 1943, según el mito, la Armada de Estados Unidos realizó un experimento en el puerto de Filadelfia. La prueba consistió en envolver al USS Eldridge en potentes campos electromagnéticos creados por generadores ubicados en el barco. El objetivo era desviar las ondas de radar y hacer que el barco fuera invisible a los detectores enemigos. Sin embargo, lo que ocurrió aquel día desafió toda lógica. Testigos afirmaron que, al activar los generadores, un denso campo de niebla verde cubrió la embarcación. Poco a poco, el barco comenzó a desdibujarse hasta desaparecer por completo. Lo que vino después fue aún más perturbador. Un remolino de agua agitó el lugar donde el barco se había encontrado, como si la naturaleza misma se rebelara contra la alteración de sus leyes. Minutos después, según los informes, el USS Eldridge reapareció a más de 300 kilómetros, en el puerto de Norfolk, Virginia. Pero los relatos indican que este regreso no fue menos espeluznante. Marineros describieron ver destellos de luz y sentir vibraciones insoportables antes de que el barco volviera a desaparecer y regresara a Filadelfia. La tripulación del USS Eldridge fue la más afectada. Algunos marineros aparecieron fusionados físicamente con las paredes del barco, sus cuerpos atrapados en el acero como si hubieran sido absorbidos por la estructura. Otros quedaron paralizados, incapaces de moverse o hablar, con la mirada perdida en el vacío. Testigos mencionaron casos de marineros que sufrían episodios de desaparición espontánea días o incluso semanas después del experimento. Era como si hubieran quedado desfasados en el tiempo, entrando y saliendo de la realidad sin previo aviso. Algunos miembros de la tripulación cayeron en estados de demencia severa.
Balbuceaban frases incomprensibles sobre haber estado en lugares oscuros y desconocidos, donde el tiempo no existía y extrañas voces le susurraban al oído. Otros afirmaron haber visto destellos de luces brillantes y haber sentido una fuerza invisible arrastrándolos fuera de este mundo. Gran parte de lo que se sabe sobre el experimento Filadelfia proviene de un hombre llamado Carlos Allende, también conocido como Carl Allen. Según Allende, él fue testigo presencial de lo ocurrido mientras trabajaba en otro barco cercano. En una serie de cartas enviadas al autor Morris K. Jessup, Allende describió con detalle lo que vio aquel día y advirtió sobre las consecuencias de jugar con las fuerzas del universo. Jessup, intrigado por las cartas, publicó un libro titulado The Case for the UFO, en el que analizó las afirmaciones de Allende y sugirió que el experimento podría haber involucrado principios de antigravedad y manipulación temporal. Poco después, Jessup comenzó a recibir llamadas amenazantes y fue encontrado muerto en su automóvil en lo que se catalogó como un suicidio, aunque muchos creen que fue silenciado para evitar que revelara más información. El caso de Carlos Allende sigue siendo uno de los elementos más misteriosos de esta historia. Su testimonio, junto con las muertes sospechosas y desapariciones relacionadas con el experimento, han alimentado décadas de especulación y temor. En este segmento, exploraremos las posibles explicaciones detrás del experimento Filadelfia, analizando tanto las hipótesis científicas como las especulaciones más extremas. Se abordarán teorías sobre manipulación de campos electromagnéticos, agujeros de gusano y camuflaje óptico. También discutiremos el escepticismo en torno a la historia y la falta de evidencia concreta que respalde los relatos. Una de las explicaciones más populares gira en torno al uso de campos electromagnéticos. Se dice que científicos del proyecto habrían empleado generadores de alta frecuencia para alterar el campo electromagnético alrededor del USS Eldridge, creando un efecto conocido como doblado de luz. Este fenómeno, teóricamente posible, provocaría que las ondas de luz se curven alrededor del objeto, volviéndolo invisible para el ojo humano y para los radares. Otros investigadores sugieren que el experimento no solo manipuló la luz, sino también el propio tejido del espacio-tiempo. La hipótesis plantea que los campos electromagnéticos podrían haber generado un agujero de gusano, una especie de túnel que conecta dos puntos distantes en el espacio y el tiempo. Esta idea, aunque tomada de la física teórica, sigue siendo objeto de especulación. Algunos testigos afirmaron haber visto destellos de luz intensa y haber sentido una sensación de ingravidez antes de que el barco desapareciera. Estas descripciones alimentan la teoría de que el experimento pudo haber creado un portal dimensional, transportando al USS Eldridge a otro lugar en el espacio o incluso en el tiempo. Otra explicación más terrenal es que el experimento involucró tecnología avanzada de camuflaje óptico. La Marina de Estados Unidos pudo haber probado métodos para desviar las ondas de radar, usando campos magnéticos para hacer que el barco se mezclara con el entorno. Aunque la tecnología de camuflaje óptico existía solo en teoría en 1943, los avances en esta área desde entonces han demostrado que tales efectos podrían lograrse. Sin embargo, incluso esta hipótesis plantea preguntas. Si el experimento fue simplemente un intento de camuflaje, ¿por qué los testigos describieron efectos tan perturbadores en la tripulación? ¿Y cómo explicar las desapariciones reportadas? Algunos físicos han especulado que el uso de campos electromagnéticos extremadamente potentes podría haber causado alteraciones en la gravedad y el tiempo. Esta teoría sugiere que el USS Eldridge no solo se volvió invisible, sino que quedó atrapado temporalmente en otra dimensión o en un estado de limbo. Los relatos de marineros que sufrían lapsos temporales y desapariciones inexplicables refuerzan esta idea. En el ámbito de la física teórica, se sabe que los agujeros de gusano podrían existir, aunque aún no se ha demostrado cómo crearlos ni controlarlos. La posibilidad de que el gobierno haya descubierto accidentalmente un medio para manipular estas fuerzas continúa alimentando las teorías conspirativas. Por supuesto, no faltan escépticos. Muchos investigadores creen que el experimento Filadelfia es solo un mito exagerado, una combinación de malentendidos, rumores y ciencia ficción. Argumentan que el testimonio de Carlos Allende carece de pruebas concretas y que las descripciones de los efectos en la tripulación son poco plausibles. Sin embargo, la falta de documentos oficiales y la supuesta desaparición de archivos relacionados con el experimento han dejado abierta la puerta a las teorías de conspiración. Para algunos, esta falta de evidencia es en sí misma una prueba de encubrimiento, mientras que para otros es simplemente un reflejo de la imaginación humana en tiempos de guerra. La posibilidad de que el experimento Filadelfia sea real o ficticio sigue siendo un misterio. Lo que es innegable es su impacto duradero en la cultura popular y en las historias sobre experimentos militares secretos. A medida que avanzamos, seguiremos explorando los testimonios y conspiraciones que rodean este enigma.
A medida que profundizamos en el experimento Filadelfia, las historias contadas por testigos y las teorías conspirativas emergen como piezas clave para comprender el misterio. Algunos relatos parecen sacados de una novela de ciencia ficción, mientras que otros sugieren un encubrimiento meticuloso por parte del gobierno de los Estados Unidos. Los testimonios más inquietantes provienen de exmarinos que afirmaron haber presenciado o experimentado directamente los efectos del experimento. Un testigo anónimo describió haber visto el barco envuelto en un resplandor verdoso antes de desvanecerse en el aire. Según su relato, la desaparición fue acompañada por un zumbido ensordecedor y vibraciones que sacudieron el agua y el aire alrededor del puerto. Otro testigo, identificado solo como Alfred Bielek, afirmó décadas más tarde ser un sobreviviente del USS Eldridge. Bielek describió haber sido lanzado a través del tiempo junto con su hermano durante el experimento, emergiendo en el año 2137 antes de ser devueltos a 1943. Su historia, aunque increíble, ha sido objeto de numerosas entrevistas y documentales. Una de las teorías más persistentes es que el gobierno estadounidense encubrió deliberadamente los eventos del experimento Filadelfia. Informes indican que los registros oficiales del USS Eldridge fueron alterados o eliminados, y que los testigos clave fueron silenciados o desacreditados. Un ejemplo famoso es el caso del autor Morris K. Jessup, quien investigó el experimento y recibió amenazas anónimas tras publicar sus hallazgos. Su misteriosa muerte, oficialmente declarada un suicidio, ha alimentado sospechas de que fue asesinado para evitar que revelara información clasificada. Documentos desclasificados han revelado la existencia de proyectos como el MK-Ultra, un programa de control mental, lo que ha llevado a muchos a creer que experimentos similares podrían haber sido llevados a cabo con tecnologías electromagnéticas. Algunos escépticos argumentan que el experimento no fue más que una prueba de desmagnetización, un procedimiento utilizado para proteger a los barcos contra minas magnéticas enemigas. Sin embargo, esta teoría no explica las afirmaciones de teletransportación ni los efectos físicos y mentales descritos por los testigos. Otra hipótesis es que el experimento fue parte de un programa de guerra psicológica diseñado para sembrar miedo en las fuerzas enemigas. Según esta teoría, las historias del experimento Filadelfia podrían haber sido deliberadamente exageradas como parte de una campaña de desinformación. Además de Jessup, otros individuos relacionados con el experimento han desaparecido o muerto en circunstancias sospechosas. Informes hablan de marineros desaparecidos sin dejar rastro y de cuerpos encontrados con signos de descomposición acelerada, como si hubieran estado expuestos a fuerzas desconocidas. Una historia particularmente inquietante es la de un marinero conocido como Edward Dugeon, quien afirmó haber trabajado en el USS Eldridge. Aunque inicialmente desmintió las afirmaciones sobre teletransportación, más tarde desapareció sin dejar rastro, avivando aún más las teorías de conspiración. El experimento Filadelfia ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Películas, libros y programas de televisión han mantenido viva la historia, añadiendo elementos fantásticos y especulaciones sobre viajes en el tiempo y universos paralelos. Estas representaciones han contribuido tanto a la fascinación como al escepticismo sobre el tema. La línea entre realidad y ficción en el experimento Filadelfia sigue siendo difusa. ¿Fue un experimento científico avanzado que salió mal? ¿Una campaña de desinformación para confundir a enemigos durante la guerra? ¿O simplemente una historia creada por la imaginación colectiva? A medida que continuamos investigando, una cosa es segura: el misterio del experimento Filadelfia sigue siendo tan inquietante como el día en que surgió. Lo que ocurrió aquel día en el puerto de Filadelfia sigue envuelto en sombras. ¿Fue un accidente científico que abrió puertas a dimensiones desconocidas? ¿O simplemente una cortina de humo para ocultar secretos aún más oscuros? La verdad podría estar enterrada en archivos clasificados, o en el testimonio de quienes jamás volvieron a ser los mismos. ¿Qué opinas tú? ¿Un experimento fallido o una puerta al futuro? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más misterios que desafían la realidad.